Al sur de Córcega y a unos 500 kilómetros al oeste de Italia encontramos un auténtico paraíso, Cerdeña. Tierra de historia, de civilizaciones desaparecidas y de leyendas paganas. Ya sea por su naturaleza, su gastronomía o su mar celeste, Cerdeña conquista el corazón de todos los viajeros. Un viaje épico por la isla para descubrir un pueblo, una lengua y una cultura. Lejos de las zonas turísticas lujosas, ofrece un seductor viaje alternativo para los viajeros más aventureros. De sur a norte, de la costa al corazón del campo, realizamos un viaje lleno de color por la auténtica Cerdeña. Cerdeña, la isla bella. En mayo, los habitantes de la isla se reúnen en el centro de Cagliari, la capital sarda, para celebrar la fiesta de San Efisio. Los distintos pueblos desfilan con sus trajes tradicionales. Según la leyenda, gracias a la intervención divina de San Efisio, mártir cristiano condenado a muerte por los romanos, el 1 de mayo de 1656 salvó a Cerdeña de la peste que ya había matado a la mitad de sus habitantes. Desde entonces, cada año se celebra una fiesta y un desfile en su honor. Es una de las procesiones religiosas más antiguas y largas de Italia. Se recorren 65 kilómetros en 4 días. Actualmente, el entusiasmo del público por esta fiesta sigue intacto. Los más fervientes se reúnen en la iglesia de San Efisio para ser los primeros, antes de que salga la imagen del mártir. En las calles, la emoción de los fieles pone de manifiesto la importancia de esta festividad para los sardos. San Efisio despierta una gran emoción que se repite cada año. Lo más bonito es que reúne a todo el mundo, desde niños hasta ancianos. Es glorioso. Es algo maravilloso. Como siempre, es lo más emocionante del año. El sonido del launedas, el instrumento de viento tradicional, pone el acompañamiento musical a la procesión. Michele es uno de los pocos jóvenes que domina el arte de fabricarlos. En su taller se cuenta la historia de este misterioso instrumento. Se inventó hace más de 3000 años. Y se dice que se utilizaba en rituales mágicos en África y Oriente Medio. Su aparición en Cerdeña se remonta a principios del siglo XIX. El sonido procede de un material vivo, la caña. Cada caña se comporta de manera diferente. Nunca sabes lo que va a salir de cada trozo de caña. Cuando hago uno, siempre espero que emita un sonido excepcional. El secreto del cautivador sonido reside en una diminuta muesca de apenas 2 centímetros. La vibración de la lengüeta del instrumento te atraviesa el cuerpo. Es casi terapéutico. La práctica del launeda se basa en la respiración circular. Consiste en mantener aire a presión en todo momento, independientemente de la respiración. Las mejillas actúan como reserva de aire, igual que el saco de una gaita.
Cagliari cuenta su historia en cada rincón de la ciudad. Por aquí han pasado varias civilizaciones, desde la época romana hasta la España imperial de los Habsburgo. Incluso hay restos de presencia humana del Neolítico. En lo alto del centro histórico se encuentra Porta Cristina. Debe su nombre a María Cristina de Borbón dos Sicilias, reina de Cerdeña a principios del siglo XIX. Justo detrás, la Torre de San Pancracio, símbolo de la dominación pisana. Es la torre más alta de Cagliari y sirvió de bastión defensivo contra numerosos ataques genoveses, moriscos y árabes. Su puerta es una de las principales entradas al barrio fortificado de Castello. A 500 metros más al sur, en dirección al mar, se encuentra la Torre del Elefante, otra entrada histórica a la ciudadela. Se llama así por la estatua del paquidermo que preside su entrada. Hay otra puerta que evoca también a un animal, la Puerta de los Leones, con las estatuas de dos cabezas situadas en lo alto. El bastión de San Remi, pequeña joya arquitectónica del siglo XIX, es otro de los edificios que no hay que perderse. Esta isla es centro de reunión de un grupo de entusiastas de la Vespa, el icónico scooter italiano. Este modelo nació al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania e Italia, a la marca Piaggio ya no se le permitió fabricar aviones. La empresa inventó un nuevo medio de transporte, moderno y económico, que podían conducir tanto hombres como mujeres y, sobre todo, como manda la clase italiana, que no ensuciara la ropa. Nació entonces la Vespa, avispa en italiano. Debe ese nombre al característico ruido de su motor. Rápidamente conquistó el corazón de los italianos. En menos de 10 años fue un éxito en todo el mundo. Se construyeron fábricas en toda Europa, Brasil e incluso la India. Se vendieron más de 19 millones de Vespas en todo el mundo. En el planeta hay más de 50.000 clubes que reúnen a los entusiastas de esta motocicleta con cintura de avispa. Para Maurizio, presidente del Club de Vespa de Cagliari, es una historia de amor de más de 40 años. Fue un flechazo. Por su forma, sus curvas, su parachoques, sus acabados, por todo. Cuando me subí por primera vez, tuve una sensación de libertad. Los conductores de Vespas siempre somos adolescentes. Recorrí 1000 kilómetros en 19 horas. Fue el viaje más loco que he hecho en un solo día. Mauricio y sus amigos recorren el paseo marítimo en dirección a la playa de los Poetas. Está frente a la Silla del Diablo, un promontorio rocoso que debe su nombre a su forma de silla de montar y a la leyenda que lo acompaña sobre una batalla a caballo entre los ángeles y el diablo. Derrotado, Satanás abandonó su montura en la montaña y el Golfo de Cagliari se ganó el apodo de Golfo de los Ángeles. El pequeño grupo continúa su paseo fuera de la ciudad hasta Punta Tretu, un lugar desconocido para los turistas e ignorado por la mayoría de los sardos. Esta delgada manga de tierra y arena mide 700 metros. Bordeada por un pinar, divide el mar de la laguna de Sant'Antioco. El viento sopla todo el año y en todas direcciones, lo que la convierte en el mejor sitio de toda Cerdeña para hacer kitesurf. A unos kilómetros en Portopino, el Leveche, un viento del sur cargado de yodo, cubre las viñas de uva cariñena. Esta variedad de uva típica de Cerdeña se cultiva en laderas orientadas al mar. Tiene un sabor intenso y aroma de moras.
Ricardo es el enólogo que cuida las uvas en la cooperativa Sant'Adi. Soy hijo de viticultor. Crecí en los viñedos de Cariñena. Me viene de familia. Me siento un poco el responsable de guiar a la familia hacia el futuro, pero con la mirada puesta en el pasado, respetando las tradiciones y el terreno. Este terreno, compuesto de suelos arenosos, permitió que estas vides resistieran a la filoxera, un pulgón venido de América que arrasó las viñas europeas a finales del siglo XIX. En estas tierras hay variedades de uva centenarias que nos hablan del pasado y el presente de Cerdeña. El vino está en el corazón y en la sangre del pueblo sardo. La producción de vino en Cerdeña se remonta a hace 2.000 o 3.000 años. Es un patrimonio importante. Un néctar con una larga historia. Las excavaciones arqueológicas han revelado que el vino ya existía en Cerdeña más de 1000 años antes del reinado del primer emperador de Roma. A unos 50 kilómetros, cerca del municipio de Iglesias, se encuentra el punto de partida de la ruta minera de Santa Bárbara. Un circuito de 30 etapas que recorre más de 500 kilómetros y sumerge a los excursionistas en la epopeya minera de Cerdeña. Viñedos, colinas, marismas, playas y caminos de arcilla. La actividad minera se remonta al siglo VI a.C. La extracción de zinc, plomo, hierro, cobre y plata hizo ricos a los propietarios de las 59 minas de la isla. Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de la ruta minera es la Marmora, un antiguo lavadero de minerales. Estas ruinas son muy famosas por sus impresionantes arcadas, situadas en un acantilado de granito rosa frente al mar. Exportar mineral al continente no era tarea fácil. Había que descargarlo a mano y llevarlo a veleros pequeños que lo transportaban hasta los grandes cargueros. Los costes eran enormes y repercutían en la industria minera de Cerdeña. Pero a mediados del siglo XX, un ingeniero revolucionó el método de carga. La compañía minera belga Vieille Montagne pidió al ingeniero Cesare Becelli que diseñara un puerto donde el mineral pudiera pasar directamente de las vagonetas a los buques. Creó entonces Porto Flavia, una ingeniosa instalación excavada en la roca que llega directamente al mar, a una zona con profundidad suficiente para que los grandes barcos puedan fondear. Porto Flavia todavía se puede visitar. En el corazón de una de las galerías, la foto de una niña llama la atención del visitante. Se trata de Flavia, la hija del ingeniero que dio nombre a este puerto, suspendido entre la tierra y el mar. Estamos en Porto Flavia. No solo es una mina, es un auténtico puerto. Se excavaron 9 agujeros enormes donde se almacenaban los minerales extraídos, principalmente blenda y galena. Mateo es guía turístico y a bordo de su barco viajan 3 turistas belgas, Malvina, su hija Victoria y John, su marido. Mi abuelo era de esta parte de Cerdeña y me parece fascinante conocerla un poco más. Es más bien una peregrinación para ver este puerto y su historia. Nos encontramos justo al lado del Pan de Azúcar, el peñón más alto del Mediterráneo con 133 metros. Mateo lleva a la pequeña familia a un lugar desconocido para el público en general. Mucho mejor que una visita en grupo a las cuevas más conocidas de Cerdeña. Van a disfrutar en privado de este auténtico tesoro. Estamos en la Gruta Azul.
llamada así por el color del agua. Si miráis hacia la salida, veréis que el contorno del agujero tiene la forma de Cerdeña. Así que la llamamos la Gruta Azul o la Gruta de Cerdeña. Ahora que habéis visto el Pan de Azúcar y Portoflavia, os llevaré a una pequeña cala que es mi playa favorita. Se dirigen a Masua, una maravillosa cala con un solo chiringuito, que ofrece sus especialidades a los pocos turistas que conocen este lugar. En la cocina, la chef Tamara, originaria de Turín, ha adaptado las recetas sardas. Elegí Cerdeña hace 5 años porque me enamoré del lugar, de la comida y del mar. Este mediodía cocina uno de los platos clásicos de la isla, la frégola, un plato de pasta con forma de pequeñas perlas. En Piamonte cocinamos sobre todo con carne, mientras que aquí es todo lo contrario. Cocino pescados de la zona y son fantásticos. He encontrado mi paraíso. Un suculento cóctel de mejillones, calamares y gambas rojas gigantes. Más al norte, tierra adentro, varios pueblos poco conocidos nos deparan otras sorpresas. En el pueblo de Arbus se trabaja el hierro desde la antigüedad. Este oficio pervive hoy gracias a un entusiasta de la cuchillería. Paolo es un maestro cuchillero que aprendió de su padre. Lleva más de 60 años en este oficio. El cuchillo sardo forma parte de la identidad de esta isla. Todos los sardos llevan un cuchillo en el bolsillo, porque un cuchillo siempre es útil. Si no lo tienes, lo echas de menos. Se puede usar para limpiarte las uñas o lo que sea. Cortar pan y queso, picar carne para salchichas. ¿Cómo se apañaría un cazador sin un cuchillo? ¿O cómo se apañaría un pastor? Para nosotros no es algo peligroso, es un amigo que te ayuda en todo momento. Mi momento favorito es cuando pongo la virola en el mango. La virola controla tanto la hoja como el mango. Cuando terminas tu cuchillo, respiras y dices, precioso. O te quedas indiferente pensando que podría haber salido mejor. La creación de la que se siente más orgulloso se encuentra a la entrada de su taller. Con casi 5 metros de largo, una hoja de más de 2 centímetros de grosor y 295 kilos, es el cuchillo más pesado del mundo. Incluso figura en el famoso Libro Guinness de los Récords. Justo enfrente, en la antigua casa de sus padres, Paolo ha creado un museo del cuchillo. Aquí se exponen espadas tradicionales, blandidas durante las ceremonias. La hoja de uno de los primeros cuchillos utilizados en la isla hace más de 3000 años. Y varios modelos sardos como la guspinesa, de hoja truncada y mango curvo. El museo también alberga una magnífica colección de arburesas, el cuchillo típico del pueblo de Arbus. Es reconocible por su hoja curvada y su mango de hueso, a menudo decorado con grabados de animales. Una herramienta para la caza, especialmente diseñada para cortar la carne de las presas. Algunas de estas navajas se encuentran también en los bolsillos de las mujeres. Los hombres regalan esta pequeña navaja a sus novias. La pinta cocoy es como un anillo de compromiso. Volviendo hacia el norte a la región de Oristano, hay que visitar el pueblo de Bosa. A orillas del río Temo, y con sus pintorescas fachadas de colorines,
está considerado uno de los más bonitos de Italia. Los fenicios, antepasados de libaneses y sirios, construyeron Bosa en el siglo IX. En la colina de Serravalle se encuentran las ruinas del castillo de la familia toscana Malaspina, construido en el siglo XII, ha sobrevivido como símbolo del pasado de la República de Pisa en Cerdeña. Justo debajo, el casco histórico Sacosta. Antaño habitado por las clases trabajadoras, quedó abandonado en el siglo pasado cuando sus residentes se mudaron a la costa. Ahora es un destino muy popular para los turistas. Bajando hacia el Temo, las callejuelas del barrio de Bossa Nuova resuenan con el alma de la identidad sarda. En el local de la coral polifónica de Bossa, 4 hombres están cantando una de las canciones más simbólicas del pueblo, Bossa resucitada. Gigi es el líder de este coro tradicional. Todos están invitados a cantar. Viene cualquier bossano al que le guste cantar. Ver a 4 generaciones cantando es muy bonito, pero sobre todo es importante. Lo hemos heredado y ahora lo transmitimos. La polifonía sarda está catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. No es solo patrimonio musical, sino también lingüístico. Cantamos nuestras canciones en sardo. No es un dialecto, es una lengua. Y estamos orgullosos de ella e intentamos conservarla. Cantar en Cerdeña es muy importante, porque valora y destaca la lengua sarda. En Cerdeña, las lenguas oficiales y los dialectos conviven con el italiano. A menos de 50 kilómetros al norte de Bossa se habla el catalán. La única ciudad de Italia donde se conserva el uso del catalán es Alguer. Conocido como dialecto alguerés, este vestigio cultural se remonta al siglo XIV, cuando el reino de Aragón conquistó la ciudad y expulsó a la población local. Alguer es una de las pocas ciudades italianas que ha conservado la mayor parte de sus fortificaciones. En las murallas se encuentra también la réplica de una de las catapultas que defendían la ciudad de los ataques de los pisanos. Esta es la Torre del Espero Real. Sus muros tienen un impresionante grosor de 6 metros. La torre simboliza el carácter de los algueros que la defendieron en el siglo XV de los ataques de las tropas del vizconde de Narbona. Desde el siglo XIX también se la llama Torre de Sulis, nombre inspirado en el revolucionario Vincenzo Sulis, que estuvo encarcelado allí durante 22 años. En la actualidad alberga exposiciones temporales. En todas partes en el centro histórico, en ventanas y escaparates, hay un color brillante que llama la atención del visitante. La ciudad está apodada la Ciudad del Oro Rojo, por la abundancia en su litoral de este coral bermellón. Esta colonia de animales vive principalmente en el fondo del Mediterráneo. El Golfo de Alguer le proporciona un ecosistema en el que crece hasta 8 milímetros al año. No es raro encontrarlos a pocos metros de la superficie, pero proliferan sobre todo entre los 30 y los 400 metros de profundidad. Es un material único, muy apreciado por los joyeros por su color y su textura maleable. Una vez pulido y tallado, le espera una segunda vida, gracias al ojo y la mano experta del artesano. La familia Maroña fabrica joyas desde los años 50. Tanto en escultura como en joyería, el coral rojo se presenta en todas las formas y tamaños.
Este collar de perlas hecho a mano está valorado en más de 50.000 euros. El coral rojo se encuentra a veces en los mangos de la Pinta Cocoy. Algunas de sus creaciones podrían ganar perfectamente el título de cuchillo sardo más pequeño del mundo. Las colonias de animales rojos que se han pescado desde la antigüedad de manera tradicional estuvieron a punto de extinguirse en el siglo pasado. El desarrollo del submarinismo permitió acceder a más corales y a más profundidad, lo que provocó una sobreexplotación y el principio de la extinción de este precioso pólipo. Hoy en día, la pesca está regulada y es ecorresponsable. Ahora viene gente de todo el mundo para ver cómo prospera. Gado es instructor y guía de buceo con más de 30 años de experiencia. Es un auténtico apasionado del mar y vive para ello. La primera vez que me sumergí fue con mi padre. Tenía 7 años. Me produjo una sensación de infinidad, de espacio. La válvula tiene que estar abierta al máximo todo el tiempo, porque a 20 metros consumes el triple de aire. Listo. En Cerdeña hay muchos tesoros escondidos bajo el agua. Es un placer llevar a los turistas para que observen de cerca el coral rojo y no en las joyerías. Pero no es nada fácil. Los ejemplares más bonitos se encuentran a una profundidad mínima de 30 metros. A veces hay que sumergirse en la oscuridad de las cuevas submarinas. Las colonias miden entre 5 y 20 centímetros. El esqueleto está formado por carbonato cálcico. En la parte superior crecen pólipos blancos. En aguas abiertas, si la fecundación es externa, los espermatozoides se encuentran con los óvulos, tras ser expulsados por los pólipos. El óvulo fecundado se adhiere a una roca y se convierte a su vez en pólipo. Solo se pueden capturar 70 toneladas al año en todo el Mediterráneo. Otra especie poco común y protegida prospera en aguas sardas, la tortuga boba. También conocida como tortuga caguama, vive unos 60 años, normalmente cerca de la costa en aguas de 13 a 28 grados. Miden casi 1 metro y pesan unos 140 kilos. Entre junio y finales de agosto, las caguamas llegan a las playas sardas para desovar. Pero muchas de ellas mueren en el Mediterráneo. La comunidad internacional considera incluso que esta especie está amenazada, debido sobre todo a la actividad humana. Las redes de pesca y la basura son su mayor amenaza. Desde 2006, en el noroeste de Cerdeña, un centro de recuperación acoge tortugas heridas en la isla de Asinara. Esta reserva protegida ocupa más de 50 kilómetros cuadrados y está prácticamente deshabitada. Crama, el centro de recuperación de animales marinos, está situado en Cala Real. En estos momentos cuidan a 4 tortugas. Laura, la directora, y Roberta, la bióloga, están muy pendientes. Joya, una hembra de 20 años, disfruta de su comida favorita. Hoy tenemos mejillones para Joya. Mejillones frescos. La encontraron flotando tras recibir un golpe accidental de un barco. Había perdido la aleta delantera izquierda. La cuidamos durante varios meses, pero estaba anémica y no podía comer. Estuvimos alimentándola con una sonda durante casi 9 meses. Ahora está mucho mejor y pronto estará lista para volver al mar. Las tortugas caguamas son carnívoras y se alimentan de gambas, huevos de peces, medusas, pulpos y otras muchas especies. Pero su feroz apetito a veces se ve frustrado por la negligencia humana. Me parece que Carleto está más gordo que cuando lo recogimos.
Como todas las tortugas marinas, ingieren mucho plástico y eso les impide sumergirse porque tienen los intestinos hinchados. Al no poder sumergirse, queda condenada a morir de hambre si no la traemos al centro para tratarla. Bien alimentada y a salvo en su tanque, la tortuga ha evacuado más de 60 gramos de plástico en 2 meses. Carleto sale regularmente del agua para un reconocimiento rutinario. Laura y Roberta se aseguran de que el animal ha eliminado todos los contaminantes y que ha recuperado el peso suficiente para volver al Mediterráneo. Desde su creación, la asociación Crama ha curado y ha puesto en libertad a más de 150 tortugas. Esta actividad es muy costosa y el centro se financia en parte cobrando a los turistas por las visitas. Es una oportunidad para sensibilizar a los visitantes con una exposición sobre la necesidad de proteger la flora y la fauna. Vienen a pasar el día, pero no pueden quedarse a dormir en la isla. La pueden recorrer a pie, en bicicleta o en pequeños vehículos. En el Parque Nacional vive una gran comunidad de burros. Se desconoce la fecha exacta y el origen de su llegada. La leyenda cuenta que un naufragio los trajo a estas tierras. Otras dicen que el duque de Asinara los importó de Egipto en el siglo XIX. Algunos de ellos han sido bautizados como burros de Asinara. Se reconocen fácilmente por el pelaje blanco y los ojos azules. La nariz rosada y el pecho ancho los distinguen de sus hermanos de pelaje gris. En cuanto a la flora, el Monte Bajo también es muy interesante. El lentisco, llamado árbol de la almáciga, es famoso por sus propiedades medicinales. Su aceite esencial combate la acidez estomacal. La euforbia es muy común en la isla. Esta planta se recomienda para la artritis y la ciática. También se usa para tratar las verrugas. A partir de primavera, el enebro proporciona zonas de sombra para los equinos. Muy demandado para la carpintería y la fabricación de barriles de vino y de vinagre balsámico, el enebro está amenazado por la sobreexplotación. Se ha convertido en una especie protegida y su tala está prohibida en Europa y en muchos otros países. En la garriga encontramos también el jaguarzo negro, descubierto por unos botánicos franceses. Se utiliza en cosmética por sus propiedades cicatrizantes y antiarrugas. La isla ha logrado mantenerse al margen de la urbanización y ha estado ocupada principalmente por pescadores, monjes y pastores. Durante la Primera Guerra Mundial, Asinara se utilizó como campo de prisioneros de guerra austrohúngaros. Después se utilizó como prisión hasta su cierre en 1997. Desde su transformación en Parque Nacional en 2002, Asinara se ha convertido en uno de los lugares de visita obligada en Cerdeña. La exuberante belleza natural del entorno es uno de sus puntos fuertes, pero su rico patrimonio histórico no se queda atrás. Por toda la isla encontramos restos de una civilización que se remonta a la Edad de Bronce. Este pueblo construía torres, los nuragas. Toda su sociedad se organizaba en torno a ellas, lo que dio a esta civilización el nombre de Nurágica. El yacimiento arqueológico de Forros fue en su época el centro metalúrgico más importante de Cerdeña. Sus hornos de fundición, de más de 5.000 años de antigüedad, son muy reconocibles. Los dos templos, construidos entre 1300 y 900 a.C., son la muestra de la importancia de este lugar. El primero, con más de 15 metros de longitud, consta de 3 salas contiguas. La espiritualidad del pueblo nurágico se caracteriza por el culto al agua. La gente venía de muy lejos para participar en rituales que se celebraban junto a los pozos sagrados. Una vez al año, en diciembre, el sol emerge de las alturas e ilumina el eje que alinea las puertas, recordando la llegada del invierno y el final del ciclo de las estaciones. El segundo templo también está construido con granito y esquisto locales. Consta de 3 salas cubiertas y una zona exterior con un banco de piedra. Las viviendas, conocidas como ínsulas, se asemejaban a pequeñas cabañas redondas. Se cree que sus tejados eran de paja o de pizarra.
Esta tiene 12 habitaciones con una vista fabulosa sobre el valle. Los nurágicos enterraban a sus muertos en estructuras funerarias conocidas como tumbas de gigantes. Deben su nombre a su parecido con las tumbas actuales, pero son 20 metros más largas. Se cree que la Mater Matuta, diosa de la mañana y del amanecer, se apareaba con un toro en el más allá para devolverle la vida a los muertos. En Cerdeña se han descubierto más de 300 tumbas de gigantes. Esta se encuentra cerca de Orgósolo, un pueblo que se hizo famoso por su activismo. A finales de los años 60, este pequeño pueblo se convirtió en el símbolo de la protesta política en Cerdeña. Todo empezó cuando el ejército italiano requisó tierras para hacer maniobras militares. Pastores, agricultores y aldeanos se opusieron y ocuparon las tierras. El antimilitarismo se extendió por los muros de Orgósolo en forma de pintadas y frescos artísticos. Tras la victoria de los locales sobre el ejército, el ideal comunista y sus héroes quedaron inmortalizados. Se fomentaba la revuelta obrera y la ocupación de las fábricas. Esta idea de protesta pictórica se extendió a muchos otros pueblos sardos. Todos competían en creatividad para transmitir su mensaje. Aquí se honra la memoria del juez Falcone, asesinado por la mafia. Con el paso del tiempo, los murales dejaron de estar tan politizados y pasaron a narrar la vida cotidiana de los habitantes. Las fachadas de las casas muestran con orgullo la filosofía de vida o los gustos del propietario, tanto si le gusta montar a caballo como si es un entusiasta del arte moderno. Hay para todos los gustos. En la actualidad, hay más de 300 murales, lo que convierte a Orgósolo en un museo al aire libre. Hay obras de arte por todas partes, como este cuadro de inspiración escandinava. En una de las casas del centro, como cada sábado, toda la familia Cubedu se afana en preparar pasta. Es tradición hacerla en familia. Lo hacemos para reunirnos todos, hijos, sobrinos, abuela, madre. En Italia hay más de 300 variedades de pasta, con más de 1200 nombres diferentes. En Cerdeña, cada pueblo tiene su propia receta. El tipo de pasta que hacemos se llama sosulurgiones. Los rellenamos con sal, huevos, acelgas y queso de cabra. Los raviolis más conocidos de la isla, los culurgiones, proceden precisamente de esta región. Se rellenan con patata, menta y queso. En Barbaya, este delicioso plato no solo se considera un alimento, sino un precioso regalo, una muestra de cariño y de amistad. En la cultura sarda, los culurgiones se consideran amuletos que protegen a la familia de la mala suerte. La forma típica de cerrarlos tiene un nombre: saspiguita. Aunque para hacer pasta lo único necesario es harina, sal y agua, para algunos tipos se necesita un ingrediente muy especial: la destreza. Es el caso del filindeu, una pasta seca que se utiliza sobre todo para adornar la sopa de cordero típica de la región. Es la pasta más rara del mundo, porque solo se hace a mano. El secreto para su elaboración está muy bien guardado y solo unos pocos iniciados son capaces de hacerla. Se trata de ir estirando la pasta para formar filamentos finísimos. Llega a venderse a 150 € el kilo. El filindeu, que significa hijo de Dios en sardo, figura incluso en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Ana es una apasionada del filindeu. Aprendió por su cuenta a dominar este arte. Tardé casi un año en aprender a tirar del hilo correctamente.
Porque es una técnica muy difícil, pero fascinante. Cuando conseguí pillarle el truco, me sentí como una niña en una juguetería. Desde hace 6 años, Ana tira de los hilos hasta conseguir exactamente 256. Los coloca en 3 capas sobre una bandeja circular de mimbre y luego los deja secar al sol durante varias horas. Comparte su pasión por el filindeu en las redes sociales. Organiza eventos y clases de cocina en torno a esta apreciada pasta. Ya sea por su comida o sus pinturas, Barballa siempre sorprende a sus visitantes. Esta parte central de Cerdeña, enclavada en las montañas, es la menos poblada de Italia. Su aislamiento le ha permitido conservar su autenticidad y su cultura. Ya en la época romana, sus habitantes se oponían al imperio. Esto les valió el apodo de bárbaros, de ahí el nombre de su región, Barballa. En Mamollada, Francesco y Sergio se preparan en los jardines del Centro Cultural para el desfile de los mamutones. Este desfile tiene lugar todos los años en enero, el día de San Antonio. El traje se compone de una túnica de piel de oveja, típica de los pastores sardos. En la espalda y el torso llevan un conjunto de cencerros de diferentes tamaños que suenan al ritmo de cada sacudida. En la cara, una máscara negra evoca el sufrimiento e inspira miedo. La máscara blanca del pastor, más neutra, expresa autoridad. El traje tradicional de los isoadores está adornado con una cuerda que representa la dominación del hombre que hace bailar a la bestia. No se conocen bien los orígenes de este folclore. Algunos creen que este desfile de máscaras tiene 5.000 años de antigüedad y que está vinculado con el culto a las aguas del pueblo nurágico. Otros creen que el desfile celebra la victoria de los pastores de Barballa sobre los invasores sarracenos en el siglo IX. Muy cerca del centro cultural se encuentra el Museo de la Máscara Mediterránea. Nada más entrar, se descubre la multitud de leyendas que existen en torno a este accesorio. En Cerdeña, la mayoría de ellas representa la lucha entre el instinto animal y la razón humana. Estos son los personajes del carnaval del pueblo de Otana. Boe, un buey revoltoso, y su pastor, Merdules, que intenta controlarlo. En la sala contigua hay una pieza de madera tallada que es especialmente aterradora. Se trata de Krampus, un demonio de la región de Friuli Venezia Giulia. En las fiestas de San Nicolás, en diciembre, recorre las calles asustando a los viandantes. También hay una máscara española de un boteiro y otra eslovena de un curent. Un personaje maligno que entra en los jardines de la gente durante el carnaval para exigir ofrendas o lanzar un hechizo. Muchas máscaras y disfraces juegan con el miedo para entretener, pero también para proteger, como esta máscara croata de Zvonkari, que hizo huir a los invasores turcos y tártaros aterrorizados por semejante criatura. El ganado está muy representado en el folclore sardo porque el pastoreo siempre ha formado parte de la cultura local. Hay alrededor de 3,5 millones de ovejas y más de 200.000 cabras. Esto le ha valido a Cerdeña el apodo de Isla de los Pastores. Incluso tiene su propia raza caprina, la cabra sarda, un animal resistente y atrevido que pasta en zonas inaccesibles para otras cabras. La variedad de hierbas que comen en los acantilados confiere a su leche aromas muy característicos.
En la región de Ogliastra, en el norte de Bauney, en un conjunto rocoso al borde del Parque Nacional del Golfo de Orosei, cabras e íbices disfrutan de la tranquilidad del aire yodado, lejos de las concurridas playas de la costa. A finales del siglo pasado, el oficio de pastor ya no atraía a las nuevas generaciones porque era muy duro y estaba lejos de las grandes ciudades. Pero en los últimos años la tendencia es volver al campo. David se crió en el pueblo y tras varios años trabajando en la ciudad, lejos de su familia, tomó la decisión de volver al campo. Todas las mañanas poco antes de las 5, ordeña las cabras con su padre. Es un momento de comunión que no cambiaría por nada del mundo. He vuelto al campo porque lo nuestro siempre ha sido el mundo agropecuario. Necesitaba las cosas sencillas de la vida que nos ofrece la naturaleza. Una vez extraída la leche, David y su padre la transforman en caprino, el queso local. Aquí no se utilizan fermentos químicos para cuajarlo, sino cuajo natural. La mezcla se escurre y se prensa a 4 manos. Nuestro queso es historia familiar que ha pasado desde siempre de generación en generación, de padres a hijos. Se podría decir que estos quesos son el alma de Cerdeña. El caprino madura un mínimo de 2 semanas, pero puede durar más de un año. Cerdeña cuenta con una quincena de quesos típicos, como el callu, uno de los más antiguos. Se consume desde la prehistoria. Se fermenta en el estómago del cabrito a partir de la primera leche ingerida. Es un queso cremoso y muy picante del que no conviene abusar. El fisidu, un queso fresco conservado en salmuera especialmente apreciado por su sabor ácido y salado. En la cabaña tradicional de los pastores con techo de madera de enebro, David prepara ricota de cabra. La ricota es fuente de micronutrientes, es rica en agua y baja en calorías. Aporta calcio, fósforo y vitamina A. Este esforzado estilo de vida sano, en armonía con el sol y en contacto con los elementos de la naturaleza, confiere a sus habitantes una longevidad extraordinaria. La región tiene una de las tasas de personas centenarias per cápita más altas del mundo. El profesor Pest, científico, ha realizado un estudio denominado Zona Azul. En él figuran diferentes pueblos de Cerdeña. Los investigadores estudiaron otras zonas azules en 4 regiones del resto del mundo. Todas tienen denominadores comunes: zonas a gran altitud, un estilo de vida sano, actividad física más allá de los 80 años, ausencia de estrés y estrechos lazos familiares y sociales. En el corazón de la región de Ogliastra, el pueblo de Vilagrande fue uno de los primeros en ser identificado como zona azul. En los últimos 30 años, han vivido allí unos 60 centenarios, es decir, 1 por cada 50 habitantes, frente al 1 por cada 5.000 habitantes de Estados Unidos. La mitad de ellos son hombres, mientras que en otros lugares la mayoría de las personas centenarias son mujeres. Esta particularidad se ha convertido en el orgullo de la población local. Las superestrellas centenarias exhiben sus récords de longevidad por los muros del pueblo. En esta casita con el baño y el dormitorio en el piso de arriba, vive una jovencita de 99 años que tiene todas las papeletas para inscribir su nombre en las paredes del centro del pueblo. Gabrielina ha visto nacer la Vespa, el frigorífico, la aspiradora, el mundial de fútbol e incluso las hamburguesas. Hola. ¿Cómo estás? Bien.
¿Has dormido? Un poco. Todos los días su sobrina Daniela y su hermano Gino vienen a visitarla. ¿Te acuerdas de cuando llegó la televisión al país? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? Cambió la vida de todos. Ya todo el mundo en el pueblo tiene televisión. Al principio, cuando llegó, era en blanco y negro. Es algo bueno y bonito. Sirve para que la gente ignorante se entere de las cosas. ¿Qué programas te gustaban? Los de canciones. ¿Sabes lo que es Internet? Claro. ¿Conoces a gente? Te puedes casar por Internet. Eso es otra historia. Eso no me gusta. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para algo están los sacramentos religiosos. ¿Cuántos papas has conocido? 7. Gabrielina no tiene marido ni hijos, pero los lazos que ha forjado con su familia nunca se han roto. ¿Por qué crees que has llegado a esta edad? Nunca pensé que viviría tanto. De niña siempre estaba enferma. Estoy segura de que mis padres se sorprenderían mucho de ver que he vivido tanto tiempo. Supongo que el Señor no quiere que me vaya todavía. ¿Dónde está el secreto? Siempre he comido sano. Comida sarda, casera. Y he comido muy poco, incluso cuando era joven. El que come mucho y mal es el que se va primero. Con estas sabias palabras concluye nuestro viaje por Cerdeña. Entre tierra y mar, paisajes magníficos y tradiciones arraigadas, la Cerdeña auténtica encarna el arte de vida mediterránea y su riqueza cultural.